Comenzar, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega, Señor, por Señor, por nosotros nosotros pecadores, ahora en la hora pecadores, de ahora nuestra y en la muerte. hora de Amén. nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como Como era en un era en un principio, ahora y principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. amén. San Gabriel, ruega por Ruega por Ruega nosotros. por nosotros. nosotros, San Pablo, ruega por Ruega nosotros. por ruega por nosotros. nosotros. Bien, entonces la historia de la salvación tiene lugar en la historia de la humanidad. Es decir, que la historia de la salvación cuenta, aparte de que tiene lugar específicamente porque Cristo se hace hombre en el tiempo, en un lugar concreto, la historia de la salvación está vinculada a la historia del ejercicio de nuestra libertad. Entonces, cuando la Sagrada Escritura nos habla de la libertad, lo hace desde esa perspectiva de la historia de la salvación. O sea que cuando Adán y Eva, ¿verdad? Primer dato de la historia de la salvación, caen, pues esa primera caída hace que la libertad que habíamos recibido de Dios quedara herida con una esclavitud hacia el pecado. Sin embargo, la libertad del hombre no quedó corrompida por completo, que es lo que plantea Martín Lutero. Él tiene una visión equivocada de la libertad humana porque dice que quedó plenamente corrupta. No es así. Entonces, San Pablo nos dice que el pecado se introduce en el mundo a raíz del pecado de Adán, otra vez la caída. Y dice que es más fuerte que la inteligencia y la voluntad humanas. Por lo tanto, dice, ojo, porque es muy fuerte la atracción de la caída. Y pues él mismo nos explica que la ley de Moisés sí que enseñaba lo que había que hacer, pero no daba fuerzas para hacerlo siempre. Estaba claro a dónde había que ir, cómo había que portarse, pero no estaba claro cómo, con qué fuerzas nos íbamos a portar así. Entonces vamos a ir con detalle. Cada uno de nuestros pecados son fruto de una decisión libre, si no, no serían pecado. Pero, ¿dónde está la fuerza del pecado? Pues hay que considerar las cosas en su conjunto y ver que los hombres, sin la gracia de Cristo, no vamos a conseguir evitar el pecado siempre. ¿Por qué? Porque la inteligencia tiene la herida y hay una cierta oscuridad y la voluntad tiene debilidad. Entonces, si no nos agarramos de la gracia de Dios, no podremos evitar el pecado. Bueno, pero en el Antiguo Testamento se hablaba ya de la cruz que iba a padecer nuestro Señor, una cruz gloriosa. Fue preparada en toda la economía salvífica del Antiguo Testamento y Cristo obtiene la salvación para todos. Cristo nos rescata a todos del pecado que nos tenía sometidos a esclavitud. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Por parte de Cristo todo está completo. Por parte de nosotros lo que hace falta es querer que ese rescate se aplique a mí y vivir en consecuencia con ese querer. Bueno, entonces nosotros con la gracia de Cristo podemos evitar el pecado. Eso lo vemos en la vida de los santos que están canonizados, lo vemos en la vida de muchos cristianos que están, pues, procuran vivir siempre en gracia y procuran eh, estar siempre en unión con Dios. Sí, eso lo vemos así, lo vemos en ellos, ¿verdad? E incluso tratan de evitar los pecados veniales, deliberados, maravilloso. Bueno, entonces esto que vemos y que tenemos noticia experiencial también de la propia vida, es algo que hay que ir poco a poco transmitiendo a los demás y ayudándoles a valorar lo que significa estar en gracia. Cada vez que colaboramos con la gracia de Dios, la que Él nos da por medio de Cristo,
podemos gozar de plena libertad en sentido moral, porque para ser libres nos liberó Cristo. Pero gozar de plena libertad en sentido moral quiere decir que podemos decidir no caer en pecados graves. Podemos decidir no caer. Entonces, si todos, y en concreto Adán y Eva, tenían la posibilidad de no pecar, la tenían, pero eso, la posibilidad de que sí iban a pecar, no llevó a Dios a renunciar al proyecto de dar al hombre libertad. ¿Por qué? Porque el hombre, para ser feliz, necesita ser libre. Y por eso Dios no nos quita la libertad por usarla mal. Y, y Dios se toma en serio nuestra libertad. Y también se toma en serio las consecuencias que nuestros actos libres tienen en el tiempo. Imagínense ustedes la consecuencia de un acto libre de un hereje, ¿verdad? Una persona que ha caído en herejía y su caída en la herejía ha provocado que muchas personas caigan en herejía arrastradas por él o por ella. Bueno, pues eso tiene consecuencia en el tiempo y Dios pedirá cuentas de eso. Ok. La redención se ha llevado a cabo mediante la sangre de Cristo. ¿Qué nos confirma esto? Que Dios respeta la libertad humana, valora la libertad humana, porque Cristo ha dado su sangre, su vida libremente, no la ha dado obligada. Bien, entonces nuestra libertad es verdadera libertad. Y cuando nos ejercitamos en la verdadera libertad, eso tiene un valor positivo, pero también puede tener un valor negativo. Por tanto, ejercitarse en la verdadera libertad siempre conlleva responsabilidad. O sea, nunca podemos actuar con verdadera libertad diciendo sí, pero a mí que no me hagan responsable o yo no tengo ninguna responsabilidad. Hablemos entonces de la libertad y el bien moral. Hablar del bien moral, ¿qué significa? Es hablar de el bien con mayúscula, ¿verdad? El bien que nos conduce a la perfección según el plan de Dios. Entonces, la libertad está dirigida a ese bien moral, está planeada para eso. De ahí que voy a dar una definición de la libertad, la autoafirmación para el bien, ese bien que conozco con la inteligencia, ese bien para el cual la gracia me fortalece. Ok. Entonces, poseer el bien moral hace feliz a la persona. Uno está más feliz, más contento, más satisfecho cuando ha tomado una decisión en conciencia adecuada al bien que le indica su conciencia que cuando ha optado por una decisión contraria al bien. Entonces, ¿qué hay que hacer para ayudar a una persona a reconocer ese bien, a adherirse a ese bien? Pues todos tenemos a disposición un recurso que se llama la ley moral natural. Ese recurso está escrito en el corazón de todos los hombres. Y todos tenemos esa capacidad de discernir lo bueno y lo malo, porque todos tenemos conciencia. Lo bueno y lo malo de la realidad, según los planes de Dios, y los planes de Dios siempre son buenos, lo podemos discernir con nuestra conciencia cuando oímos la voz de la conciencia, cuando la hemos formado bien. Entonces, las demás leyes humanas, ¿cuándo conducen al bien? Cuando no chocan con la ley moral. Es decir, hay leyes humanas que chocan con la ley moral, no están en armonía con ella. Esas leyes no nos conducen al bien, por tanto, no estamos obligados a esas leyes. Bien, hay gente que considera que la existencia de esa ley moral natural ya condiciona su libertad. Piensan, mi libertad se termina donde empieza la ley. Mi libertad empieza donde acaba la ley y se termina donde empieza la ley. No. Las barreras que se ponen en las carreteras no son para quitarle la libertad a nadie, sino que son para ayudarles a vivir bien la libertad. Por tanto, la ley moral natural que nos dice, mira, no te pases de aquí porque vas a sufrir mucho,
Si te pasas de aquí, la ley moral natural lo que hace es enseñarnos a nosotros los límites en el ejercicio de la libertad para que no nos embarranquemos. Entonces, yo libremente realizo lo que conozco como bueno. Libremente evito lo que entiendo que es malo. Mi comportamiento sigue siendo libre. Es más libre cuando yo acepto esa ley, porque esa ley me ayuda a distinguir y a conocer el bien y el mal. La ley moral es una luz interior que nos facilita la elección de lo bueno y nos facilita evitar lo malo. Sí, pero hay que usar la libertad. No podemos dejar de usar la libertad. Entonces, ¿qué es lo que se opone a la ley moral? Es el pecado, no es la libertad. Por tanto, la libertad es una cosa buena. La ley lo que nos indica es qué es lo que hay que corregir. Entonces, ¿qué tenemos que corregir? Deseos de hacer acciones pecaminosas. Sí. Entonces, esos deseos los corrijo. ¿Y cómo los voy a corregir? Bueno, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda a Dios. No los puedo corregir de otra manera. Bien. Y esa indicación moral de corregir esos deseos de venganza, de violencia, de robar, de aprovecharme de una coyuntura para hacer el mal, bueno, esa indicación moral no me quita la libertad. Lo que hace es llevarme a usar más libremente la libertad hacia lo bueno. No me coarta la libertad, porque siempre tengo la posibilidad tristísima de pecar. Entonces, claro que cuando yo escucho esa ley y respeto esa ley, pues indudablemente tengo más clara mi cabeza y más clara mi conciencia, más claro mi corazón. Bueno, entonces, obrar mal no libera a nadie. Obrar mal esclaviza a las personas. Y por eso la conciencia nos da un silbatazo cuando obramos mal. ¡Ey, alto, pará, detenete, tarjeta roja, tarjeta amarilla! ¿Por qué? Porque yo me esclavicé a un capricho, ¿verdad? A los futbolistas les ponen tarjeta roja, tarjeta amarilla. Pues, ¿por qué? Porque han cometido un error, han cometido una falta. Y eso es una penalización que le advierte, mire, si usted comete otra, pues tiene el peligro de que se le impida que usted siga jugando. Bueno, Dios no nos va a quitar la libertad. Entonces, a veces actuamos conforme a nuestras preferencias, pero no siempre nuestras preferencias coinciden con lo que Dios nos pide. Entonces, si hay algo que a mí me atrae, que me produce preferencia, pero yo veo que está en oposición al plan de Dios, renuncio a esa preferencia, renuncio a ella. Y si no renuncio a esa, me hago esclavo de aquello que decidí. Y me estoy decidiendo por lo peor. Lo peor es la ausencia de Dios. Donde no está Dios no hay libertad. Entonces, es distinto. Si vamos a mirar las leyes terrenas, las leyes humanas, los reglamentos humanos. ¿Por qué? Porque las leyes terrenas, ¿qué es lo que hacen? En algún caso particular, pues pues no siempre van a indicar lo que esa persona concreta, en este caso Leo Messi es el que está ahí en pantalla, ¿verdad? Es lo que debe hacer. Bueno, puede fallar esa ley o ese reglamento humano, pero la ley moral natural no falla nunca. Entonces, la persona que está bien formada sabe en los casos concretos qué tiene que hacer y lo sabe con certeza, sabe esto es bueno, aunque los reglamentos terrenos no se lo digan, pero en su conciencia sí que lo sabe. Bueno, entonces, no hay ningún caso en el que sea bueno realizar una acción que en sí misma es mala, que es intrínsecamente mala. Voy a poner un ejemplo. No hay ningún caso en el que sea lícito irme a meter a un club nocturno donde hay espectáculos de exhibición corporal. No, no. ¿Verdad?
Esa es una acción intrínsecamente mala. De ahí solo me van a salir males. Y voy a cooperar con el mal. Voy a pagar por entrar ahí y por hacerme daño. Y voy a pagar, y al pagar voy a contribuir a que se siga haciendo ese daño. A veces lo hacemos porque nos sentimos coartados por la presión social. Bueno, pues hay que superar esos miedos. Y entonces resulta que esas acciones prohibidas por la ley moral natural, no matarás, no robarás, ¿verdad? No cometerás falsos testimonios ni mentirás, ¿verdad? No aceptarás pensamientos ni deseos impuros. Esos son preceptos que me están prohibiendo una acción que es intrínsecamente mala. Un adulterio es intrínsecamente malo, nunca está justificado. Un homicidio deliberado nunca está justificado. Entonces, yo puedo usar mal de mi libertad. Sí, la puedo usar mal. ¿Por qué? Porque mi capacidad de entender y mi voluntad son falibles. Y por eso tengo que formar mi conciencia. A veces ocurre que la conciencia moral se equivoca y considera como bueno lo que en realidad es malo o como malo lo que en realidad no es malo. Y por eso es que cuando uno hace un recto uso de la libertad y actúa según la propia conciencia, entonces uno va progresando en la adhesión al bien. Pero, pero me puedo equivocar porque a veces mi conciencia puede errar y puede errar porque la tengo deformada, porque se ha oscurecido el juicio de mi intelecto. Y entonces, esto nos pone delante la responsabilidad de formar muy bien la conciencia. Formar muy bien la conciencia. De modo que yo pueda evitar los errores de juicio en que incurren los que tienen poca formación o los que no tienen convicciones firmes o los que tienen convicciones deformadas por sus vicios, por sus ignorancias, por su superficialidad. Hay personas que dicen que uno es un cuadrado porque uno no cuenta chistes obscenos. Eso no es ser cuadrado. Es que ellos se permiten esas libertades porque sencillamente ellos les han quitado importancia, ¿m? Y porque ya no perciben que eso les hace daño y que eso los mueve a tener malos deseos o malas imaginaciones o malas acciones. Bueno. Vamos a hablar del respeto de la libertad. ¿Qué es esto del respeto de la libertad? La libertad es un gran don de Dios. Entonces, lleva consigo una enorme responsabilidad cómo uso la libertad. Voy a poner un ejemplo de la vida real. Un señor que se muere y que antes de morir le dice a su esposa, mira, tenés que agarrar mis restos, los tenés que incinerar y me vas a hacer el favor de irlos a tirar al río Dulce. Esa mujer no tiene por qué obedecer esa última voluntad de su marido o de su papá o de su abuelita o de su hermano o de su primo, porque esa última voluntad está errada. No, pero es que era su última voluntad, sí, pero está errada. Entonces no tengo por qué obedecer algo que esté equivocado. Entonces, las autoridades humanas, civiles y eclesiásticas, no pueden limitar más allá de lo que exige la justicia, lo que exige el bien común de la sociedad civil y de la sociedad eclesiástica. Entonces, hay sociedades que están excesivamente legisladas, ¿verdad? Hasta extremos que son ya intolerables. Imagínense ustedes que en este momento en España, si tu vecino se da cuenta que te fuiste de paseo el fin de semana, dejaste a tu mascota sola en la casa, te puede denunciar y te pueden caer hasta 6 años de cárcel. Bueno, imagínense en Francia. Ahora se ha aprobado como derecho constitucional el aborto. Eso ya es la locura, que la constitución de un país, la hija primogénita de Francia, declare con gran orgullo que son el primer país del mundo, lo cual no es cierto, en que
acepta constitucionalmente el aborto. Antes lo aceptó la República Yugoslava de Tito, era un país comunista gobernado por un dictador y luego se retractaron. Bueno, entonces las autoridades eclesiásticas no te van a poner más leyes que las estrictamente indispensables que son exigidas por la justicia. Y la iglesia te dirá, mira, si no vas a misa el domingo, no habiendo una causa grave que te impida ir, cometes pecado mortal, ¿sí? Porque eso hace daño al bien común de la sociedad eclesiástica y al bien de tu alma. ¿Qué? Es un ejemplo. Entonces, ¿qué dice San José María respecto al amor de la libertad? Que, pues que evitemos el abuso, que ahora parece muy exasperado en muchas naciones, que revela el deseo, contrario a la lícita dependencia de los hombres, de obligar a todos a formar un solo grupo en lo que es opinable. Por tanto, en este momento en el mundo existen dogmas doctrinales temporales. Un país como El Salvador, que ha dicho que se acabó, que no se va a hablar más de la ideología gay, ¿verdad? De la ideología de género, en las escuelas del país, ni en el ejército, ni en el gobierno, se está oponiendo a un dogma doctrinal temporal. Lo ha hecho también Argentina. Bueno, hay países como el nuestro en donde no, las autoridades no se atreven o son más bien favorables a ponerse de rodillas ante ese dogma temporal impuesto por, pues, Naciones Unidas, en este caso concreto, por la OMS, ¿verdad? Por las distintas ONGs internacionales manejadas por personas que tienen muchísimos medios. Bueno, entonces, fíjense que hoy por hoy se defiende ese falso criterio con intentos de y propaganda escandalosa. Entonces mandan a la cárcel a una persona por rezar en silencio delante de un abortorio. Están quitando la libertad. Tenemos que defender la libertad. Bien, y la libertad de los miembros de la iglesia, que formamos un solo cuerpo místico con Cristo, que es la cabeza, y que tiene un vicario en la tierra, que es el Papa. Entonces tenemos que oponernos a lo que nos quita la libertad que Cristo nos ha ganado en la cruz. Bien, entonces, el respeto a la libertad humana no quiere decir que pensemos que es bueno todo lo que otros deciden libremente. Fueron muchos votos a favor de aprobar como un derecho constitucional el aborto en Francia. Sí, pero hubo votos en contra, ¿verdad? Y por tanto no es bueno lo que otros han decidido, que lo hayan hecho por mayoría relativa o absoluta. No podemos decidir que es bueno quitar la vida a los ancianos, ¿verdad? E imponer la eutanasia, porque eso es, por mucho que lo haya decidido la mayoría del Congreso, contrario a la naturaleza. Bueno, entonces, no podemos pensar que, que el recto ejercicio de la libertad lleve consigo desconocer lo que es bueno para cada uno. Por lo tanto, para poder ejercitar rectamente la libertad hay que saber qué es lo que es bueno para mí, para ti, para un padre de familia, para una madre de familia, para un médico, para un ingeniero, para un abogado, para un arquitecto, para un albañil, para una ama de casa, etc. Entonces, cuando proponemos o enseñamos a otros lo que es verdaderamente bueno, no estamos quitándoles la libertad, estamos enseñándoles la verdad. Si una persona libre le propone a otra igualmente libre la verdad y le explica las razones que sostienen esa verdad, eso siempre es bueno. Que yo no puedo hacer es imponerle a esa persona que actúa así, pero sí que le puedo explicar por qué actuar así es una cosa magnífica. Entonces, no puede imponer ni mediante violencia física ni psicológica. La autoridad legítima puede usar coacción cuando hay leyes justas y puede prohibir determinadas actitudes o modalidades, sí,
pero solo la legítima autoridad puede usar la coacción y le van a caer tantos años de cárcel al que pues atente contra la vida de un niño en el vientre de su madre. Sí, pues eso es legítimo hacerlo porque estamos defendiendo un bien común y el bien de una criatura inocente. Bueno, entonces ahora espacio para las preguntas. Todo lo que quieran preguntar de este tema que es arduo. Buenas noches, don Mario. Buenas noches, Soy Juan cuéntame. Iriarte. Sí, Gracias. Juan, Si no hay otras preguntas que pueden ser mucho más importantes, espero un momentito y después hago la mía, ¿verdad? Si le parece, don Mario. perfecto, muy bien. Gracias. Vamos a ver, no veo que nadie más esté. Don Mario, Ahí está Juan, sí, buenas. Julio, A ¿qué tal, don Julio, Mario? sí, Julio, Pero mire, este tema de la libertad es sumamente, a veces muy complicado y profundo, ¿verdad? sí. Porque Dios Pues, nos la da prácticamente sin límites y nosotros somos los que decidimos. Pero en el tema el, terrenal es algo complicado, ¿verdad? el límite que Dios nos pone es la ley moral natural, que está El bien, escrita en el corazón de todos los hombres. Y cada uno es responsable ante Dios de cómo usó la libertad. Y por eso cada uno tiene que pensar con prudencia si le conviene aquello o no le conviene, si aquello me va a hacer una mejor persona o una peor persona. pero también hay que pensar en la sociedad, ¿verdad, don Mario? Por eso hablaba del bien común, el bien Cor- común de la sociedad civil, el bien común de la sociedad eclesiástica, exige de nosotros pues, pues una gran responsabilidad. Yo no puedo actuar de un modo individualista ignorando las consecuencias que el uso de mi libertad trae respecto de la sociedad. Y esa sociedad primera es la familia, luego será la comunidad de vecinos donde vivo, será el ayuntamiento, la municipalidad del territorio del municipio donde vivo. Bueno, mi gremio profesional, cada uno tiene sus propias organizaciones a las que pertenece, algunas por razones de domicilio, otras por razones de profesión, pero el bien común tenemos que defenderlo hasta pensar en el bien común nacional y el bien común mundial y regional, América Central. ¿Verdad? y Y la no podemos vida, ignorarlo. Mario, ¿Perdón? la vida, esto de Francia es algo como un Nefasto. sisma o no, o es algo terrible, ¿o no? Hace muchísimo daño, por eso lo cité, porque es un Sí, pésimo ejemplo que todo el liberalismo aplaude y que querrán imponernos porque ya Francia lo impuso. Sí, pero no es no es dar libertad, aceptarlo como un derecho constitucional, porque eso es confundir a toda la nación, haciendo pensar que la pena de muerte para los inocentes es una cosa laudable y plausible. No lo es. correcto. Entonces, cuando la constitución de un país lo acepta, está desorientando a todos. Y aquellos diputados y aquellos parlamentarios están dando un pésimo ejemplo y un mal servicio a la patria. Aunque los haya presionado el señor Macron, si es que fue así, no lo sé, ¿verdad? O los haya presionado pues la Sociedad de las Naciones, tampoco lo sé, pero a lo que voy es que tenemos la responsabilidad de manifestarnos en contra, ¿verdad? Total, Si en nuestro país el Congreso de la República pretendiera hacer pasar leyes de este estilo, la sociedad civil tiene que oponerse en los distintos gremios para impedir esas aberraciones. ¿De don acuerdo? Mario, don Sí, Mario, sí, pero claro. ahí entra un factor que ha estado pasando en nuestra sociedad, es que a la gente le han metido el miedo. Bueno, Porque sí, yo estoy de acuerdo con usted y nosotros somos católicos que pensamos que tenemos una conciencia
que sabemos cuál es el bien y el mal, pero nos quedamos callados. Ese es un gran error. No estoy Bien, diciendo que con eso salga uno a pelear, sino que uno inteligentemente debe manifestarse, ¿va? manifestarse y dar razones que puedan entender todos, ¿verdad? La naturaleza, por ejemplo, no se puede ir sobre la naturaleza y todos estos que tratan de imponer van en contra de lo natural, ¿va? Sí, así es. Muy bien. Juan Herrera tenía también una consulta, luego Alfredo. ¿Sí, Juan? Sí, buenas Sí, noches, don Mario. Mi Buenas noches. pregunta era un poquito sobre el tema del pecado original. Sí, Yo creo que es un tema del cual no se, por lo menos en mi caso, que lo tenemos así solo como una pequeña definición y sí, una historia. sí, pues el pecado original es el pecado que cometieron Adán y Eva antes de procrear, Sí, usando mal su libertad, engañados por Satanás, que los induce a desconfiar de Dios y a pensar que Dios los está engañando. Este es el mensaje de Satanás, cuando les dice que tienen que respetar el no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que la serpiente les dice, no, lo que pasa es que Dios lo que quiere es que ustedes no sean como Él. Prueben y se les van a abrir los ojos. Es cierto que se les abrieron los ojos, pero para el mal, para la malicia. Y es cierto que hirieron toda la naturaleza humana. Si ustedes conocen algún ser humano que no padezca de las siguientes cuatro heridas: ignorancia moral, que es dificultad para distinguir el bien del mal; malicia en la voluntad, malicia en la voluntad, que es la elección fría de los medios para portarse mal; debilidad en la voluntad, sé muy bien lo que hay que hacer, pero mi voluntad es muy floja; triple desorden de las pasiones, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Si conocen a alguien que no tenga nada de eso, preséntenmelo, porque esa persona no tiene pecado original. Yo no he conocido a nadie. No hay nadie. Todos unos más acentuados que otros. y por Entonces el ejemplo, pecado original nos lo heredan. ¿Por qué? Porque ellos que nos iban a heredar la naturaleza humana, nos la heredan herida. No lo cometí yo, es cierto, lo cometió Adán y Eva, pero ellos tenían la responsabilidad de transmitir la naturaleza humana intacta, no herida. ¿De acuerdo? de acuerdo, y Muy cuando bien, Juan. Jesús ¿Cierto? nos libera del pecado original, El bautismo nos libera del pecado original en virtud de la pasión de Cristo. y eso lo que nos hace es nos permite recibir las gracias del mismo Dios para nosotros vencer el, En esa efecto, debilidad o esa inclinación hacia el pecado. ese desorden y esos cuatro desórdenes que nos dejó el pecado original a todos. Ok, Así es. perfecto. Muchas gracias, Omar. Bien. ¿Sí, Alfredo? ¿En qué posición, don Mario, quedan, por ejemplo, los juristas eh, cuando riñe la legislación moral con la jurídica, por ejemplo, en una pena de muerte, o los médicos, por ejemplo, en los países en los que desconectar un paciente a voluntad de familia Sí. tiene que es apoyado por la ley jurista, pero no la moral. Sí, la ley civil puede apoyar eso. Sin embargo, como la ley civil es injusta cuando aprueba eso, yo no tengo por qué seguir la ley civil y ningún gobierno me puede obligar a seguir esa ley. De ahí la gran importancia de que ustedes trabajen en el país a nivel legislativo, que tengamos derecho a la objeción de conciencia. Porque si no, puede ocurrir que en un hospital obliguen a un médico a someterse a unas leyes porque lo exigen los parientes del paciente y le obliguen a costa de su trabajo. Usted, si no cumple esto que las leyes permiten, está despedido de su trabajo. La objeción de conciencia hay que legislarla. En Guatemala no está legislada. Hay países donde sí está legislado. No tendrían por qué tomar ninguna represalia contra un médico por no seguir esos dictados de las leyes civiles que permiten cosas que son contrarias a la ley moral natural. Gracias, don Mario. Muy bien. Entonces, ojo con el tema de legislar, ¿verdad? De trabajar por la legislación
de la objeción de conciencia. Importantísimo en el caso de los abortos, ¿verdad? Porque la tendencia en los países es que hay que aprobar los abortos, sobre todo los que están originados en violaciones, pero ya en el país vecino, en Estados Unidos, ¿verdad? El aborto estaba permitido en algunos estados hasta el mismo día de los 9 meses, ¿verdad? Y por tanto, ¿eso qué quiere decir? Que eso es contrario a la verdad científica de que ahí hay una persona humana, que la madre no tiene derecho a quitarle la vida a su hijo, ni siquiera en el primer momento de la concepción, ¿verdad? Países como Honduras, ¿verdad? Han aceptado ya, y a Honduras la tenemos a la vecindad, la píldora al día después es obligatorio venderla en las farmacias en Honduras, por decreto de la señora presidenta del país. Claro, eso no es libertad. Y aunque ella dice que es católica y que es muy devota de la Santísima Virgen, está cometiendo un gravísimo error y está en contra de la verdad de la ley natural, en contra de